La historia está sucediendo dentro de la cabeza de Logan, ya que es ayudado por David Haller, quien posee habilidades extraordinarias y una compleja condición mental, pero parecía sufrir un trastorno de identidad disociativo. Fragmentado en múltiples personalidades, se referían a sí mismos en legión, como en la declaración bíblica: somos muchos, somos legión. Posteriormente fue simplificado e integrado en una entidad singular conocido como Uno. David Haller ayuda a romper la programación que la República Euroasiática puso dentro de Logan el Ultimate Wolverine. La narración comienza con una cita de Charles Dickens, una que describe perfectamente a Wolverine en este punto. La cita es sobre las cadenas que nos ponemos a nosotros mismos, y el número va bastante lejos para mostrar por qué este es el caso de Wolverine. En el infinito vacío de la oscuridad se mezcla con destellos de luz lejana. Una voz emerge, grave y solemne. Llevo las cadenas que forjé en vida. Estas palabras son un grito contenido, un recordatorio de las consecuencias de las decisiones tomadas. A medida que la voz continúa, se revela la naturaleza de esas cadenas. Las hice eslabón por eslabón, y metro a metro. Las ceñí por mi propia voluntad, y por mi propia voluntad las llevé. Cada eslabón, cada fragmento de responsabilidad, se construyó con actos conscientes, con elecciones que ahora pesan como un fardo eterno. Una celda, solitaria y distante, proyecta su luz hacia el vacío. Sus sombras caen como barrotes, simbolizando una prisión creada desde dentro, una celda no impuesta, sino abrazada. La voz pregunta: ¿te resulta extraño su patrón? La pregunta no busca una respuesta inmediata, sino una reflexión sobre el peso invisible que acompaña a cada eslabón. Entre pensamientos y recuerdos, la voz se alza, evocando una conexión literaria. Es Dickens, amigo. Charles Dickens ha estado en mi mente estos últimos momentos. En el centro de la escena, Logan aparece, encadenado, su figura imponente contenida por barrotes que no solo lo encierran físicamente, sino que reflejan una prisión interna. Ha estado en mi mente estos últimos momentos como tú también, murmura la voz, reconociendo que las cadenas que lo aprisionan no son solo de metal, sino también de arrepentimientos y recuerdos, que pesan más que el acero. Y entonces, mientras un sonido metálico sacude el aire, el nombre de Logan se pronuncia con solemnidad: como tú también, Logan. En el silencio gélido de una prisión nevada, la mirada de Logan, dura como el acero, se encuentra atrapada entre sombras y barrotes. Una voz etérea, grave y cargada de verdad, resuena en el aire. Tus grilletes están sueltos, pero estás lejos de ser libre. La nieve cae, lenta y persistente. Mientras la voz insiste, aún llevas las cadenas de la opresión. Recordatorio de que la verdadera prisión no es la celda, sino aquellas cadenas que atan la mente, que envuelven cada pensamiento. Logan permanece en silencio, mientras la voz se torna más íntima. Las conozco bien, las llevé toda mi vida, resonaban dentro de mi cráneo. La figura de Logan, solitaria tras los barrotes, parece encogerse bajo el peso de las palabras. Tú también tienes estas cadenas, Logan. El mensaje es claro. Tanto la fuerza como la ferocidad no pueden romper aquellas cadenas que no se ven. Y mientras el viento sopla y la nieve sigue cayendo, la voz finaliza su juicio, susurrando palabras que cortan como cuchillas. Te confunden, te atormentan, te controlan. El eco de estas palabras queda suspendido en el aire, dejando a Logan frente a una verdad que no puede ignorar. La lucha más difícil no es contra el enemigo externo, sino contra las cadenas internas que lo mantienen cautivo. En un pasillo infinito, donde las luces y sombras dibujan patrones que parecen perderse en el horizonte, la voz se alza desde el silencio. Yo también lo sé. Es un reconocimiento, un eco de una verdad compartida. Logan camina, su figura solitaria recortada contra el contraste del frío resplandor de los ventanales. La voz continúa, cargada de un significado profundo. Éramos muchos, éramos legión, pero ahora somos uno. En esas palabras resuena una transformación, un viaje de fragmentación hacia la unidad, de caos hacia el control. Con cada paso Ultimate Wolverine avanza, mientras la voz declara con certeza: soy libre, despojado de cargas, como tú lo serás. Las palabras son tanto un consuelo como un desafío, una invitación a seguir un camino similar, aunque incierto. La voz pronuncia su nombre, Logan. Es un llamado, un recordatorio de quién es y de quién podría llegar a ser. En el frío del pasillo interminable, entre la nieve que cae y el silencio que lo envuelve,
En el interminable pasillo iluminado por luces frías, una figura misteriosa flota con una autoridad inquietante. Desde lo alto, su voz se alza con una pregunta que corta como un cuchillo. ¿Por qué no recuerdas ese nombre? La pregunta no busca una respuesta inmediata, sino que siembra la semilla de la duda en la mente de Logan. Con cada palabra, la figura desmantela las defensas de Logan, atacando las grietas de su identidad. No eres un soldado del invierno, pero respondes a su llamado. Las palabras son un recordatorio de su sumisión a causas ajenas, de cómo ha permitido que le dicten su propósito. No eres un espécimen ni un arma, pero permites que te traten y te usen como tal. Cada frase retumba como el eco de una verdad que Logan ha intentado evitar. Mientras las cadenas comienzan a surgir, rodeándolo como serpientes de metal, la figura lo sentencia. Tú, amigo mío, eres un prisionero. Las palabras son más pesadas que las cadenas mismas, y aunque Logan lucha, gruñe y busca liberarse, no puede evitar que lo aten más y más, hasta que su cuerpo está completamente atrapado. Mientras el juicio final recae sobre él, eres un prisionero, porque permites serlo. Logan gruñe, pero su resistencia física no puede romper las cadenas de su mente. En este momento, no está luchando contra un enemigo externo, sino contra las decisiones que lo han llevado a convertirse en algo que nunca quiso ser. Logan enfrenta su propia prisión. Su cuerpo, envuelto en eslabones de metal que parecen inquebrantables, resiste, pero su espíritu vacila. Entonces la voz rompe el silencio. Necesitas luchar, Logan, no por nadie más que por ti mismo. Es un llamado no a la fuerza bruta, sino a la introspección, a encontrar su propia razón para resistir. La voz continúa. Necesitas verte como yo te veo. Por un instante, Logan vislumbra una imagen diferente, una que no está definida por sus cadenas ni por las expectativas de otros. Las palabras que siguen son un bálsamo y una promesa. Necesitas verte como yo te veo, perdido, pero no olvidado. Aunque Logan siente la carga de su pasado, la voz le asegura que todavía existe un camino hacia la redención. Mientras una mano cósmica señala hacia él, la voz concluye con un tono lleno de conocimiento. Y saber lo que yo sé. En un vacío sombrío, Logan yace atrapado en cadenas que parecen extenderse hacia el infinito. Mientras flota en este abismo, la voz continúa. Y saber lo que yo sé, que aquí dentro no estamos solos. La voz afirma: oigo voces, Logan, voces de una fuente desconocida, aunque se debilitan, están perdiendo su control. Entre los susurros, un mensaje emerge. Hablan de un creador. La figura de este creador se perfila en su mente como una dualidad. De hecho, él fue ambas cosas para mí, creador y destructor. Fue él quien me liberó de mi prisión, mi cuerpo físico, pero no me completó. Eso vino después. La batalla dentro de él continúa, mientras busca un significado en el eco de las voces y en las cadenas que aún lo sujetan. La voz envuelta en penumbra habla con autoridad. Tus amigos olvidados me encontraron, me trajeron de vuelta del plano etéreo. Su voz cargada de misterio se convierte en un puente entre lo etéreo y lo terrenal. Añade: y ahora, a su vez te estoy ayudando de la misma manera. Los otros, dicen los susurros. Ellos fueron verdaderamente tus creadores y más que eso. Ellos eran tus amos. Las cadenas metálicas que cuelgan se convierten en un símbolo tangible del control y la manipulación, un recordatorio de las fuerzas que han moldeado la vida del protagonista. La figura de Colossus sentado en un trono refleja el peso de una verdad imposible de ignorar. En su mano, sostiene la pequeña figura del Winter Soldier, una representación de vulnerabilidad frente a la grandeza. Detrás de Piotr Nikolaevich Rasputin, están Omega Red y Magik, representada como un ser demoníaco. Mientras las palabras finales resuenan con un eco devastador, ellos eran tus amos y tú, su herramienta. Como herramienta, te usaron. La atmósfera se llena de tensión, y las verdades reveladas parecen forjar un camino hacia un enfrentamiento inevitable. Logan, atrapado en el puño de Colossus, escucha un llamado que retumba en su alma. Por eso debes luchar, Logan, le dice la voz, instándolo a convertir las herramientas de sus opresores en armas propias. Cada palabra es un martillo que golpea sus cadenas, y la orden final, lucha, enciende una llama que había permanecido latente. El eco de su dolor llena el aire. Te hirieron, te torturaron, pero no tuviste la fortuna de ser recibido con el dulce y suave beso de la muerte. En lugar de liberación,
Le dejaron con una carga, un sufrimiento prolongado que lo hizo más fuerte y más peligroso. La ausencia del descanso eterno se convirtió en su maldición, pero también en su poder. La voz emite una última advertencia, y ciertamente nunca te dejarán ir. En las tinieblas de un campo de batalla mental y físico, Logan lucha no solo contra las cadenas que lo atan, sino contra las verdades que lo han definido. Te robaron tus recuerdos, te robaron tu alma, susurra una voz, recordándole las heridas de su pasado. Siempre fue un asesino, una herramienta afilada para los propósitos de otros. Pero ahora, algo cambia. Pero tú tienes el control, le asegura la voz, encendiendo en él una chispa de resistencia. Logan se lanza al vacío, sus garras listas para cortar las ataduras invisibles. Recupéralo, dice la voz, mientras avanza hacia Magik, cuya presencia es tan imponente como el peso de su pasado. Rompe las barreras. Libérate, resuena la voz en su mente, impulsándolo a enfrentarse a lo que sea necesario para reclamar su libertad. Mientras corre, la voz emerge. Eres Logan, lo sabes. Y con esa certeza siente cómo su esencia, aquella que había sido robada, regresa a él. Siéntelo de nuevo, le ordena. Mientras su cuerpo y su alma se alinean en un solo propósito, luchar, no como un arma, sino como un hombre que ha decidido forjar su propio destino. Logan, el hombre, el guerrero, el sobreviviente, está listo para enfrentarlo todo. Logan corre en la oscuridad con una determinación inquebrantable. Siente esto en tus huesos, le ordena la voz, un recordatorio de la fuerza que corre por su cuerpo y alma. Ellos también han intentado quitarte eso, murmura la voz, mientras Logan avanza hacia su enemigo. Han fusionado tus huesos con un metal indestructible, le recuerda, una mejora diseñada para transformar su cuerpo en un arma perfecta. Pero Logan no es una herramienta. Bajo el adamantium, su espíritu se niega a doblegarse. Pero no eres de ellos, le asegura la voz, mientras sus garras atraviesan la oscuridad. En un estallido final, la representación de Magik que lo desafía se disuelve en sombras y murciélagos. Mientras cae, envuelto en el torbellino de alas negras, las palabras finales resuenan con fuerza. Nunca lo fuiste de ellos. Logan no es una herramienta, ni una creación de otros. Logan avanza con la determinación de un hombre que ha encontrado su propósito. Y esa es la razón por la que luchas, murmura la voz, llenándolo de fuerza. Sus enemigos son colosales, poderosos, y la voz lo reconoce. Ellos son poderosos, Logan. Enemigos formidables, es cierto, pero estas palabras no detienen a Logan. Las acepta como un desafío. Con cada paso, con cada salto, Logan demuestra que no es una simple herramienta ni un guerrero común. Pero tú, susurra la voz, tú eres la grieta en su armadura. La voz resuena en su mente. No importa cuán fuerte sea el enemigo, ni cuán grandes sean las probabilidades en su contra. Logan es el elemento inesperado, el guerrero indomable, el hombre que no se detendrá hasta que la batalla sea suya. Wolverine avanza con paso seguro, sus garras extendidas y su mirada fija. Obsérvalo, susurra la voz interna mientras sus ojos captan cada detalle. Él no solo ve, sino que comprende. Compréndelo, continúa la voz, y Wolverine absorbe el conocimiento del momento, transformándolo en fuerza. Con un movimiento decidido, corta el aire, liberando un torrente de poder. Úsalo, le dice, y lo hace. El suelo tiembla cuando su enemigo aparece, un ser imponente que lo desafía con una furia contenida. El choque es inevitable, pero Wolverine no vacila. El estruendo de las figuras rompiéndose resuena como un eco de su triunfo. Toma las cadenas con las que te envolvieron, con las que te mantuvieron cautivo, y úsalas, le repite la voz. Ha dominado aquello que lo ataba, convirtiendo la opresión en fuerza. Ahora, se alza como un símbolo de resistencia y libertad, listo para enfrentar cualquier desafío que se interponga en su camino. La figura de Wolverine avanza con pesadez, cada paso resonando como un eco en el vacío. Pero hay uno todavía, murmura la voz, mientras el héroe se aleja por un paisaje desolado. Unas pisadas hacen crujir las piedras que pisa. La verdad que él ya conoce se acerca. El verdadero enemigo no está afuera, es el que está dentro de ti. La revelación cae como un peso sobre sus hombros. Wolverine sigue adelante, sabiendo que esta no es una batalla como las demás. El que no es ni maestro ni dominado. Continúa la voz, mientras las sombras se engrosan y el aire se electrifica a su alrededor. De las sombras emerge una figura, una manifestación de sus propias luchas internas. Ese dentro de ti siempre será tu peor enemigo.
La voz se apaga mientras Wolverine fija su mirada en su oponente, una representación de su propia furia y dolor, lista para ser enfrentada. Con un sonido metálico, las garras de Wolverine emergen en un gesto de desafío. El que conoce cada uno de tus movimientos, murmura la voz en su mente, mientras su mirada se fija en el enemigo frente a él. La figura oscura no es un oponente cualquiera. Es algo más profundo, más inquietante. El que conoce cada uno de tus secretos, afirma la voz. El adversario avanza, su forma esculpida en una imagen casi exacta de él. La voz asegura que, este se parece demasiado a ti. Wolverine reconoce en su enemigo una sombra de sí mismo, un reflejo de lo que es y de lo que lucha por no ser. Cuando finalmente chocan, el aire se llena de energía y polvo. Este tipo actúa como tú, huele como tú, e incluso piensa como tú. La batalla no es solo física, sino mental. Un duelo entre el hombre y su espejo. Wolverine se lanza con determinación, sus garras trazando un arco en el aire, decidido a vencer al enemigo que no solo lo iguala, sino que amenaza con superarlo. El aire se llena de polvo y tensión cuando las garras de Logan chocan con su enemigo. La voz interna resuena mientras sus ataques encuentran su objetivo. Pero la pelea no es solo física. Cada golpe es acompañado por un recordatorio. Pero Logan, debes saber que este no eres tú. El enemigo, una réplica inquietante de sí mismo, se mueve como él, actúa como él, pero nunca será él, nunca será tú. ¿Me escuchas, Logan? Debes luchar. El grito interno lo sacude, recordándole que su identidad no puede ser usurpada. Logan responde con fuerza, reduciendo al adversario a fragmentos, mientras el suelo tiembla bajo sus pies. ¿Me escuchas, Logan? La voz se suaviza, pero el eco de su mensaje permanece. Logan, con el rostro endurecido y los ojos brillando, se alza victorioso. Una voz profunda y diferente lo llama, Logan. En la penumbra de su mente, el ojo de Logan se abre de golpe. Logan, la voz que lo llama lo saca de las profundidades de un abismo desconocido. Confusión y dolor se reflejan en su mirada. Pero antes de que pueda procesar lo que ocurre, un grito surge desde lo más profundo de su ser. El espacio se revela como un laboratorio iluminado por pantallas gigantes que proyectan un rostro misterioso. A su alrededor, un grupo de personas lo observa con diferentes emociones: fascinación, temor, expectativa. Bienvenido de vuelta, Logan, dice una voz entre ellos, cargada de intención. Logan respira con dificultad, sus ojos escanean el lugar y las caras que lo rodean. Está de vuelta, pero el campo de batalla no ha terminado. El guerrero en él sabe que este es solo el comienzo de otra lucha, una donde las sombras del pasado y las amenazas del presente se entrelazan en un nuevo reto. En la instalación tecnológica, un grupo de personajes observa a Logan. Uno de ellos, con voz grave, recuerda a todos, de vuelta a la oposición. Otro, intentando suavizar el impacto de la situación, agrega, sabemos que esto es mucho para asimilar, pero, entre tanto, las miradas se cruzan con un aire de preocupación. La mujer de cabello verde, con una mezcla de ansiedad y esperanza, se acerca y le pregunta, ¿recuerdas, Logan? Necesitamos saber que tú. Pero antes de terminar su frase, el hombre marcado por cicatrices, quizá producto de una pelea con Wolverine, se adelanta y formula la pregunta definitiva. ¿Recuerdas quién eres? El aire se congela por un instante. Cada palabra parece pesar como si el destino de todos dependiera de la respuesta de Logan. En una atmósfera cargada de tensión, Logan rompe el silencio con voz firme. Yo soy el mejor que existe. Es un mantra, una verdad que lo define, aunque cargada de un peso que solo él comprende. Las garras de adamantium emergen de su puño cerrado, brillando con una ferocidad que refleja su espíritu indomable. Finalmente, Logan alza la cabeza, su mirada afilada como una hoja, y su expresión dominada por la determinación. Completa su declaración, con una voz que parece resonar más allá de las páginas. Soy el mejor en lo que hago. Sus palabras no son solo una afirmación, sino una advertencia, un juramento.